MBS 102.5 presenta En Confianza con Jenny Nassif. Hay muchas maneras para vivir mejor. Aprende a ser el maestro de tu destino. Consejos, especialistas, todas las herramientas para hacer de tu vida una vida mejor. En Confianza con Jenny Nassif. Comenzamos. Ya aquí otro sabadito más en Confianza con Jenny Nassif, MBS Radio 102.5, sábado 6 de la tarde, y tenemos otro tema de crecimiento maravilloso que son los errores que cometemos con nuestros hijos, y para esto viene Diana Rodríguez a hablarnos de este tema. Diana, platícanos un poquito de tu especialidad. Claro que sí, yo soy psicoanalista. Primero, un saludo a tu público, y muchas gracias por la invitación. Yo soy psicoanalista, tengo una especialidad en infancia y adolescencia, fue mi primera especialidad. Tengo una segunda especialidad que es para trabajar ya con adultos y trabajar con adolescentes y con niños. Con niños es delicioso, con adolescentes es un reto muy interesante y hay que ponernos las pilas, pero pues para ir hablando, de este tema que es muy interesante y saber qué carambas está pasando en la sociedad, porque ahora no sabemos ni para dónde movernos, ¿no? Es que la adolescencia de antes no es la adolescencia de hoy. Exactamente. Con los medios, con el internet, con los placeres inmediatos que reciben de todo instantáneo. O sea, yo con mis hijas les digo, a ver, decide. ¿Quieres entretenerte con tu celular? Bien. ¿Quieres ver la película? Ve la película. Pero si vas a hacer las dos cosas, entonces no. Y yo iría todavía antes de eso, simplemente antes tenías que ver un capítulo de una película o de un programa, esperarte toda la semana, claro, para poder estar ver el ansiosa segundo. Para ver el segundo, y ahora puedes sentarte todo el día a terminar toda la temporada completa, ¿no? Bueno, hablando de ese tema, estaba leyendo, hay una TED Talk muy interesante acerca de la sexualidad y cómo hoy en día los adolescentes, a través de tanta pornografía que existe, hasta en eso ya están acostumbrados a una sobreestimulación. Es más, en internet la consiguen quien sea. Y no solo uno, pueden ver casi 4 cosas a la vez. Entonces ya el acto real, presencial, pues se vuelve aburrido comparado a todo este estímulo. Y estaban diciendo que hoy en día los hombres más eyaculadores precoces que nunca, mayor problemas sexuales que no existían jamás antes en la adolescencia. Exactamente, y sí, bueno, podemos empezar por eso. Actualmente existe una corriente que salió hace aproximadamente 2 años en un estudio en Canadá, y que le pusieron hiperpadres. Y entonces, ¿qué quiere decir los hiperpadres, no? Se entiende que un padre cuando ve que su hijo está fallando en algo, entonces lo mete a clases de regularización, hace algunos movimientos, se queda a estudiar un poco más, hace algunas cosas para que los hijos estén al corriente, al parejo, ¿no? Sí. Actualmente los hiperpadres, por ejemplo, es una corriente de papás que quieren que sus hijos sobresalgan. Entonces los meten a un montón de clases, como tú estabas diciendo, los sobreestimulan, sí. Pero la característica es que los niños no están mal en ninguna. Quieren que sobresalga, que pase al otro que está bien, y entonces los ponen a competir. Sí. Y estamos hablando desde kinder, sí. Donde ya hay escuelas con listas de espera para poder entrar, y entonces tiene que ir el mejor de los mejores, y yo lo preparo más y más y más y más para que este niño sobresalga desde el principio, ¿no? Okay. Y bueno, uno diría, ¿y cuál es el problema? Si yo quiero que mi hijo sobresalga, claro, ¿no? Y van a entrar en un mundo competitivo, qué bueno, que tomen muchas clases. Exactamente, el problema es que estamos dejando de lado la parte importante, que es la parte social y la parte, por ejemplo, emocional. Y nos estamos dedicando tú no hagas absolutamente nada, tú solamente vete a tus clases, tú solamente vete a desarrollar aquello, y espérate, ¿qué pasa con la relación, con la interacción con el otro, no? La parte emocional la están dejando a un lado, y la parte de trabajar tu trabajo con la gente, la empatía, el conectar, se está dejando a un lado. Y ese es uno de los ejemplos de qué estamos haciendo nosotros los padres, pero la pregunta va más allá, sí entiendo que es un mundo competitivo, sí. Que es un mundo en el cual nosotros tenemos que dar cada vez más y más y más y más, pero ¿por qué creemos los padres sí. que
tenemos que dárselos en este momento? ¿Por qué creemos que no lo va a ir desarrollando conforme va creciendo? ¿Por qué tenemos que acelerarlos tanto? ¿Qué hay detrás de todo eso? Yo creo que muchos papás sienten, bueno, es que yo tengo que empezar antes que los demás. Todos empiezan después, pero si yo empiezo antes, entonces le doy una ventaja competitiva a mi hijo. ¿O esa es la creencia? ¿Es incorrecto eso? No, es correcto, pero lo que tú estás diciendo es justamente que atrás de todo este pensamiento, de esta idea, estoy diciendo que mi hijo no es capaz. ¿Por qué? Voy a explicarlo. Ajá. Porque si yo le digo, mira, tú entra primero, porque si entras al parejo de todos los demás, seguramente tú no vas a ser capaz. Entonces mejor te adelanto en la fila y así no tienes con quién competir. Pero no, nada más lo que le estás diciendo es, vas a ser parejo a los demás, pero yo necesito que no solo seas parejo, sino que les ganes. Sí, pero ¿por qué no lo pongo a competir al parejo de los demás para que sobresalga? Porque ya hay muchos que sobresalen. Porque estoy creyendo que mi hijo a final de cuentas no va a sobresalir, no tiene la capacidad para sobresalir si lo pongo a competir con todos los demás. Por eso lo tengo que poner más adelante de los demás. Que había un libro, creo que se llamaba algo así como Mamá Tigre o algo así, que era del sistema de educación japonés, ¿no? Uh-huh. Y que allá se acostumbra mucho lo que estás diciendo tú, estos superpapás, estas super exigencias, y que para ellos el sistema es más norteamericano, no se dijera el mexicano, con nuestras formas de educar sería muy relajado, ¿no? Y le damos demasiada importancia a la diversión y al tiempo libre. Entonces, este libro lo critica mucho. En tu experiencia, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿debemos de ser como el libro, darles de más? ¿Ese es un error? ¿Qué tanto tiempo libre se les debe de dar? ¿Cuál es un balance? Ok, ¿para qué le quieres dar de más? O sea, la pregunta es, más que si yo lo digo, es ¿para qué tú, que estás escuchando el programa, le quieres dar de más? Para prepararlo más. Y para que tenga más herramientas para competir en un mundo competitivo del día de mañana. Pero, ¿y la otra parte, la parte social? Pues esa la tienen en la escuela, ¿no? No sé, digo, yo estoy sí, estamos haciendo un debate y la parte social, entonces, ¿dónde quedaría? En realidad la parte social es una de las partes más importantes, o sea, es inclusive lo que ahorita está la tendencia de la educación, en donde, por ejemplo, ahorita en Japón, los primeros 4 años de escuela no les enseñan realmente a sumar las vocales, le enseñan lo básico, pero lo que están esperando es que se enseñe la socialización, porque ¿veras? Ellos ya descubrieron que justamente esta parte les está haciendo falta. Mira qué interesante. Y entonces cuando nosotros no logramos ver al otro, no logramos sentir la empatía por el otro, porque estoy destinado y le estoy destinando toda mi energía nada más a desarrollar ciertas capacidades, entonces puedo meterme yo, por ejemplo, a una discoteca con un arma, matar a él y matar a muchas otras personas porque no estoy pensando en las otras personas. No hay una conexión emocional, no hay una conexión, exactamente, no hay una empatía. Pero entonces, Diana, ¿cuál es el medio? Por ejemplo, si yo soy una mamá y tiene actividades en las tardes, mis hijos, ¿cuántas son demasiadas, cuántas son sanas y cuánto es demasiado tiempo libre? ¿Cómo sé cuál es el balance correcto? ¿Tu hijo se aburre? Ok, entonces la primera pregunta es, ¿se está aburriendo? Ok, y si tu hijo pues no se aburre, pero ve mucha tele, por ejemplo. No, si tu hijo se aburre, es correcto. O sea, es una medida. Pero igual no se aburre porque se entretiene viendo tele o jugando cosas con internet. Exactamente, nosotros necesitamos aburrirnos. O sea, una medida, y porque ahorita los papás y las exigencias de la sociedad hacia los papás y específicamente hacia las mamás han crecido monumentalmente. Y dicen, ay, no, es que tengo que hacer algo con mi hijo porque mi hijo no se aburra. No, el hijo tiene que aburrirse, porque como máquinas biológicas que somos, necesitan bajarle al estímulo para poder procesar todos estos estímulos y producir algo. Fíjate que lo que dices es tan cierto. Yo platicaba una vez con una amiga mía de Acapulco, que estábamos ya sabes en la alberca y le decía, híjole, con chiquitos, me decía que ella se iba a las 12 de la mañana. Luego, ay, no, a mí me gusta salir temprano para que se me duerman todo el camino y no den lata, ¿no? Cuando eran más pequeñas. Y a la fecha. Y me dice ella, nosotros nos vamos a las 12 y tenemos, me dice, yo sí, de las 4 horas, 1 hora hay una película, 1 hora y media,
otra hora juego juegos con ellos, ¿no? De mira el coche rojo y cuenta cuántos no sé qué. Y otra hora es para que se aburran. Y no se hace nada, me dice, porque tienen que aprender que en la vida se aburre uno y se vale y no importa. Y esa hora no hay estímulo, no hay película, no hay juegos. Te aburres y te aguantas. Y se me hizo una revelación. Digo, es una estupidez, pero me pareció una gran revelación y tiene razón. Hoy en día los papás tenemos pavor de cómo se va a aburrir, no hay que entretenerlo. No, sí. Que se aburran, que sepan que se vale y que así es la vida. Y no solamente que sepan que se vale y que así es la vida, sino que en ese momento en que yo me aburro, mi cerebro empieza a generar cosas para no aburrirme. Claro. O sea, imaginación, historia. Me vuelvo productivo. Creativo. Me vuelvo creativo. Y entonces ahorita estamos haciendo una generación de niños o de adolescentes poco creativos. Eso es bien fuerte. Entonces, si tu niño se aburre, estás haciéndolo bien. O sea, para empezar. ¡Qué increíble! Eso nunca se escucha. ¿Qué otros errores estamos haciendo, Diana? Por ejemplo, no, espérame. En el siguiente, nos vamos a ir a un corte. Regresando del corte, seguiremos hablando de los errores. Estamos en Confianza con Jenny Nassif, MBC Radio 102.5. Decide lo que quieres, haz un plan y trabaja en él cada día de tu vida. Continuamos. Estamos de regreso en Confianza con Jenny Nassif. Y estamos tocando un tema con Diana Rodríguez muy importante acerca de los errores que hacemos los papás. Y el primero que tocamos en el primer bloque es un error que yo creo que ningún papá nos damos cuenta que lo hacemos. Yo he sido víctima, me declaro culpable. Y el primer punto que estábamos hablando es la importancia de la aburrición. Que hoy en día le tenemos pavor a que se aburre. Entonces, es más, tú lo ves ya en todos los restaurantes, todos los niños con su iPad, ¿no? En vez de estar conviviendo con los papás o platicando, están con su iPad o con su celular, entreteniéndose. Ya siempre hay algún estímulo y aburrición es importante. Una, para tolerancia, dos, para creatividad, y nos podemos seguir. Entonces sí es importante que en algún tiempo del día los niños se aburran. Y otro ejemplo, otro error que cometemos mucho ahora los padres es tenerle miedo a los hijos. Ay, sí. Y me van a decir, no, ¿cómo crees que le voy a tener miedo? Yo creo que todos te lo aceptamos, ¿eh? O sea, sí le tenemos miedo a los hijos. ¿Y en qué sentido? Ay, es que se va a enojar. Sí. Sí, bueno, sí se va a enojar, tienes razón, se va a enojar. Ni modo. Es que luego no me va a hablar. Tendrá que hablar en algún momento porque pues no puede quedarse callado toda la vida. Y entonces ahorita estamos haciendo una serie de hijos tiranos. Sí. Hijos que ellos son los que mandan, hijos en los cuales... ¿Por qué ha cambiado eso? Antes habían las reglas, digo, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Yo creo que aquí porque lo mando yo y si no te doy una nalgada, tampoco va por ahí, ¿no? Yo creo que explicaciones siempre son buenas, mientras las reglas sean firmes. Una cosa es ceder y otra cosa es no explicar. Entonces yo estoy hablando de una democracia, yo creo que las explicaciones son bienvenidas, sin embargo, no porque te lo expliqué, te voy a dar ahora el permiso. Ya te lo expliqué y no se mueve de aquí. Entonces, ¿en qué momento se ha vuelto nos hemos vuelto papás demasiado permisivos? Es que tú lo estás diciendo exactamente. Como nadie nos ha dicho cuáles son las reglas, porque no existen, o sea, simplemente no nos las dicen porque no existen, estamos bandeando, o sea, de ser muy estrictos. Sí. A ser totalmente permisivos. Sí. Y estamos tratando de encontrar, o sea, estamos oscilando en esos dos para que yo espero, o sea, como péndulo, caer en un punto intermedio. Pero actualmente, ahorita, estamos haciendo una sociedad que, pues si nos fuimos al otro extremo. Que si yo quiero, pues entonces hace, ¿por qué no? O sea, de la ley, porque lo digo yo, porque lo dice el hijo. Porque lo dice el hijo, y entonces de repente estamos creyendo que la casa es una democracia, como lo estabas diciendo. Tú dijiste la palabra democracia, pero no estás actuando en democracia, lo cual es correcto. Claro, porque la decisión es mía. Exactamente. Estoy dando una explicación a mi decisión, pero es mi decisión. Exactamente, o sea, la casa no es una democracia y me van a decir, ¡ay, no, qué horror! No, o sea, el mundo funciona así. O sea, no porque tú quieras saltarte o cruzarte en rojo o en verde, dependiendo, o sea, tú te vas a cruzar, o sea, te van a atropellar. Y nuestro papel como padres es explicarle el mundo
a los hijos. Más no dejarles decidir lo que no les va a funcionar. Y sobre todo que ellos no tienen la experiencia para poder decidir. Claro. Entonces, en alguna ocasión yo vi, y voy a citar un ejemplo que a lo mejor van a decir, suena un poco raro, pero yo vi que un perrito faldero, quiero decir, de tamaño pequeño, casi un pequinés, un pequeño, estaba ladrándole a todos los carros y lo llevaban al frente con una correa de estas que son retráctiles, que se pueden alargar casi 3 metros, y el perro gritaba y se meneaba por todos lados y se cruzaba, y entonces era un caos. Lo llevan a educar, sí. Y el entrenador le dice, recórtele la correa y póngalo al lado, casi un paso atrás de usted. Y dice, ¿por qué? Porque le está diciendo un mensaje erróneo al perro, decía. El mensaje que le está dando a este pobre animalito. Muévete por donde quieras. No, tú eres el jefe. Y como jefe tiene que defender a los papás, a los adultos. Y no sabe, y está asustado, está aterrado, y entonces está ladrando y está mordisqueando y está cruzándose por todos lados. Nosotros tendríamos que ser, en este ejemplo, los que vamos al frente, nada más un paso al frente, y decirles así se mueve uno en el mundo. Claro. Y entonces el niño, el adolescente, recobra confianza. Pero fíjate, hablando de eso y de errores que hacemos, que creo que es bien importante, se predica con el ejemplo. Y muchos papás dicen, bueno, tú no fumes, pero yo fumo. Tú no digas groserías, pero yo digo groserías. Tú no tomes, pero ven cómo los papás toman a la hora de la comida. Justamente por eso, por lo que estás diciendo tú, es que muchos adolescentes, te digo que cuando se trabaja con adolescentes hay que ponerse la pila, sabroso. Muchos adolescentes dicen, si tú lo haces, yo también. Sí, no. O sea, a lo mejor el otro lo hace, pero no tienes que copiarle lo malo. No tienes que, pero desgraciadamente, cuando hablas una cosa y haces otra, pues el poder de tu palabra disminuye enormemente. Yo lo sé, y estoy totalmente de acuerdo, pero también somos gente pensante que puede tomar decisiones diferentes. Correcto, pero si realmente tú como papá quieres impactar de la manera más eficiente. Sí, estoy de acuerdo. Fíjate, eso lo he platicado con una prima que trabaja mucho con alcohol y adolescentes, ¿no? Y me decía, es que me impresiona a todos estos papás hablando de alcohol y los ves tomar, pero y pierden el control. O sea, como si ellos adultos supuestamente que saben más lo hacen, que como dices tú, o sea, un error no es para que se repita. Pero sin embargo, pues está muy difícil, no lo hagas si tú lo haces. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero también apelo a la inteligencia del ser humano y de los chicos que de verdad son muy inteligentes. Pero ahí estás apelando a la inteligencia del adolescente más que del papá. Sí. Lo cual lo puedes hacer, sí. Pero te digo una cosa, sí, lo sé, y he trabajado con adolescentes. Te la rifas, o sea, si haces eso, estás jugando una ruleta donde igual y te churreas que el adolescente es más inteligente que tú y toma una mejor decisión que el adulto. Pero, digamos que tienes mucho mejor, y no garantía, porque aunque tú predictes con el ejemplo, no necesariamente quiere decir que se va a repetir, pero hay mayor probabilidad. Sí, yo lo entiendo. Como errores que hacemos, yo creo que es importante tratar de predicar con el ejemplo. No dar el ejemplo es o dar el ejemplo que quieres. Exactamente. Pero si tú quieres un ejemplo y hablas de otra cosa... Sí, y sí, a final de cuentas tenemos, o se supone que tendremos que desarrollar la capacidad para tomar nuestras propias decisiones, y estoy totalmente de acuerdo, porque los adolescentes pues copian lo que tienen en primera mano, ¿no? O sea, justamente como el ejemplo que dije del perrito, pues copia justamente lo que le están enseñando. Y ahí viene, por ejemplo, otro error. Otro error es que como ya estamos tan ocupados en otras cosas, hemos dejado de educar. Okay. Y entonces creemos muy erróneamente que la escuela es la que educa. Claro. La escuela imparte conocimientos, mas no educa. Alguna vez la escuela funcionó como educador, pero actualmente, y ese es otro error que estamos haciendo, le hemos quitado el poder a los maestros. Sí. O sea, nosotros nos hemos vuelto, como los asesores sindicales de nuestros hijos. Uh-huh. Mamá, es que el maestro me dijo tal, voy mañana voy y me la va a pagar. Sí. Y se lo decimos enfrente de los hijos, ¿no? Entonces le hemos quitado el poder. Es cierto, O sea, le hemos Digo quitado... que seguramente en una de 10
tiene razón el papá, pero yo creo que hay más donde el maestro pues los está viendo. O sea, entonces si nosotros creemos que la escuela va a educar, pues nosotros tendríamos que darle permiso a la escuela de que eduque. Pero como ya quitamos el permiso a la escuela de que eduque y lo ponemos solamente a que imparta conocimientos, nosotros entonces dejamos a los hijos sin educación. Y entiéndanse que no estoy hablando de primaria, secundaria, postdoctorado, o sea, estamos hablando de valores, estamos hablando de relaciones, estamos hablando de educación, de cómo nos movemos en el mundo. Eso es muy cierto y muy triste. Y también lo que está influyendo, que es otro de los cambios, es que antes la mamá era mucho más probable que estuviera presente todo el tiempo. Cada vez la situación económica lo permite menos. Sí, y también aparte nos hemos estado drogando, voy a utilizar esa palabra, o evadiéndonos de la realidad en redes sociales, por ejemplo. Uh-huh. O sea, hay muchos memes que dicen 911, vengan a rescatarme porque mi mamá está en el Twitter, ¿no? O está en el Facebook. Okay. O sea, no necesariamente porque la mamá se encuentre presente quiere decir que está presente. Okay. Muchas veces puede estar la mamá presente, ausente. Y entonces ¿por qué no me estoy queriendo relacionar con mis hijos? ¿Por qué no me estoy queriendo relacionar con estos niños? O sea, yo estaría diciendo así como una pauta que te había mencionado. ¿Tus hijos se aburren? Estás haciéndolo bien. Otra que diría es, ajá, si tú fueras el jefe de una compañía, sí, jefa de una compañía, y tuvieras a tus hijos, sí, como candidatos, sí, para reclutarlos, ¿los reclutarías? Ok. O sea, si tú me dices no, pues entonces a lo mejor no. ¿A poco hay papás que sí te dicen no? Claro que sí, o sea, con el berrinche que hace, con la forma como se porta. ¿En serio? Claro que Tenemos sí. que irnos a un corte y retomamos este tema. Estamos en Confianza con Jenny Nassif. Mi Twitter es @JenniferNassif y el Twitter de Diana es @Anaí con I latina Droba. Así, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y tus medios? Es en Facebook me encuentran como Diana Rodríguez Psicoanalista y okay, en la página de www.dianarodriguez.mx. Directo. dianarodriguez.mx. Regresamos en unos segunditos. Con una taza de café, te esperamos para seguir escuchando En Confianza con Jenny Nassif. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Confianza con Jenny Nassif, hablando con Diana Rodríguez acerca de los errores que cometemos los papás con los hijos, y básicamente hemos hablado del error a no dejarlos aburrirse, ¿no? De la importancia que es también la aburrición para ser creativos, para la tolerancia, para muchas otras cosas que ya no les damos, el error de no predicar con el ejemplo, ¿no? De decir las cosas y esperar otros resultados cuando tú haces algo distinto, lo cual se vale, pero el porcentaje de éxito va a ser menor. Otro de los errores que estábamos hablando en este momento, estábamos hablando de los errores que ya no educamos a los hijos, que esperamos que en la escuela sean educados por arte de magia, y cada vez las escuelas educan menos y los papás tampoco, entonces nadie los educa. Y antes de irnos al corte, estábamos hablando acerca de, a ver, ¿tú contratarías a tus hijos en una empresa? Yo hubiera pensado, Diana, digo, suena muy sangrón, pero que todo papá, o sea, es más, ahorita mi hija estaba aplicando para estudiar un año fuera, ¿no? Y yo, bueno, vendí a mi hija, pero facilísimo, porque realmente me parece una super niña, ¿no? Y digo, no tuve que hacerlo por la chiquita porque sigue estudiando aquí, pero la verdad sí me parecen las dos extraordinarias. Yo pensaría, es más, seguramente sobrevaluados, ¿no? Que todos papás sobrevaluamos a nuestros hijos. No, cuando los pongo yo a confrontarse de, mira, tu hijo hace berrinche, tu hijo no tiene tolerancia a la frustración, tu hijo pega, tu hijo quiere que las cosas se hagan como él dice. O sea, si esta persona tuviera, fuera un adulto y tuviera estas mismas características, ¿tú lo contratarías? Y dicen, no. Entonces, si tú contestas esta pregunta negativamente, o sea, no lo contrato, es que está fallando aquí algo.
¿Y cómo pueden encontrar ese término medio y los papás? Ese término de... Porque la educación de antaño era el dictador, ¿no? Se hace lo que yo digo, te guste o no, sin explicación. Y hoy ya hay una educación del otro extremo muy permisiva. Tú lo decías, ¿no? Que ya nos dan miedo a nuestros hijos, nos da miedo que se enojen. Y además en muchas ocasiones el hecho de que los dos papás trabajen fuera, hay una culpa, ¿no? De no estoy aquí, entonces tengo que apapacharlos, que realmente es un daño lo que le hacemos, ¿no? Con tal del apapacho. ¿Cómo se logra ese término medio? Empezar a ver al hijo. O sea, simple y sencilla y llanamente empezar a ver al hijo. ¿A qué te refieres con eso? Yo voy y le compro cosas porque estuve todo el día afuera. Sí. Y entonces con eso me estoy viendo yo. Sí. Con sano eso, mi culpa de que no estuve. Exactamente, con eso me siento mejor. Pero llego y mi hijo está mal, necesitaba esto, quería esto. Claro. No lo estoy viendo. Es cierto. O sea, cuando hablaba de los hiperpadres, pues de los hiperpadres no ven al hijo. O sea, sí, mi hijo destaca en muchas cosas, pero lo estoy viendo, él quiere esto, él se emociona con esto. O yo quiero dárselo. O sea, uno de los problemas más grandes ahorita es que solo me estoy viendo a mí, no estoy viendo a mi hijo, que estamos viendo en la actualidad muchas patologías narcisistas, en donde, ¿por qué quiero que mi hijo sea tan brillante? Porque si mi hijo es brillante, ergo, yo soy brillante. Claro. Y no es cierto, o sea, mi hijo es un ente separado y no soy yo. ¿Y qué se debe hacer para poder realmente ver a nuestros hijos? Escucharlos, convivir con ellos, relacionarlos, quitarles el iPad y empezar a hablar y ver qué es lo que están pensando. Hablaban de casos de depresión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no estamos relacionándonos con el otro. En psicoanálisis es muy interesante esta corriente, porque una de las cosas que se replica es el maternaje, es un pseudomaternaje. ¿A qué te refieres con eso? Que el paciente va a empezar a entregarse al analista y el analista va a funcionar una especie como de mamá. Ya. Pero una de las cosas, cuando nosotros decimos el análisis está bastante bien o va muy avanzado, es cuando el paciente empieza a preguntarse si su analista tiene sueño, habrá comido, estará triste. Digo, no, el analista nunca le va a contestar eso. Claro. Pero es que el paciente empieza a pensar en el otro. Y eso es lo que tratamos de hacer, que haya un vínculo y una relación para que salga al mundo pensando en los otros también, no solo en él. Fíjate, y pasó la semana pasada, un poco más, lo que pasó en Monterrey, que ya había pasado en Estados Unidos, el famoso Columbine, y como eso ha habido muchas escuelas donde han habido alumnos o con depresión, en muchos casos bulliados, que se sentían no vistos por nadie. Y también yo me acuerdo que vi la entrevista de uno de ellos, de la mamá, que era una mamá muy presente, y aún así el hijo se sentía pero no presente ante los otros alumnos. Entonces estamos viviendo una época con esas preocupaciones y esos miedos que en las escuelas ya estamos seguros, pero en México no había sucedido, la habíamos librado, no sé a qué se deba, que ahora pues acabamos de caer. Pues se debe mucho a justamente la cultura del mexicano, de la mamá, que siempre está como muy inmiscuida en toda la relación, hasta escolar. O sea, vemos a las mamás metidas en muchas ocasiones en las escuelas, y que cada vez estamos dejando o estamos separándonos de ahí. O sea, y que no estamos, vuelvo a decir, viendo a nuestros hijos y poniéndoles límites. Aquí es otro de los errores, no ponemos límites. Tienes máximo tanto tiempo en redes sociales, porque decir que nunca pues es irreal, pero darles ese permiso de ilimitado estás en Facebook está mal. Al grado de que ahora, hace poco, el último papa dijo, denle una nalgada. O sea, no es que estoy a favor de que lo golpeen, sino yo decía, creo que quería decir más límites. Pónganle un límite, o sea, pónganle un límite en el momento correcto, les va a evitar muchos problemas. No, los límites son de vida o muerte. Y los límites lo que va a hacer es que el individuo va a tratar de rebasarlos por naturaleza propia. Pero imagínate si no hay límites, claro. O sea, ¿hasta dónde me muevo? Claro. O sea, necesita que alguien le diga, es hasta aquí, y ver cómo le hago yo, o sea, adolescente, hijo, pasarme,
para ver que gané tantito, o sea, sentir que gano, o sea, cuando yo rebaso ese límite. Pero si no hay límites, ¿dónde gano? Pero ¿cómo haces si en toda tu vida en tu casa nunca hubo límites? De un día al otro llegas, le dices, a partir de hoy va a haber límites, ¿o qué debemos hacer? Se habla con ellos, o sea, se empieza a hablar con ellos y se empieza a estructurar una serie de límites y se le dice, desde hoy funciona así. Y empiezo a explicar cuál sería el primer límite, la jerarquía. O sea... ¿Y si se te rebelan, qué haces? Se explica que yo soy la jerarquía y que entonces esto es lo que se hace y esto es lo que se pide. Y en el momento que doblamos la manita, perdimos. Y aparte de otro punto muy importante, revalorar, yo como papá, hombre, varón, a mi esposa y darle el valor de ella es la que manda y mamá, yo, como decirle que él es el que manda. O sea, son los padres. O sea, que los padres mandan. Ah, o sea, volver a explicar la jerarquía que decías ahorita. Exactamente, pero es que hay veces que muchas veces devaluamos al otro. No le digas a tu padre, aquí yo, o sea. Ya te entendí. La idea es que otra vez vuelvan a existir esta columna, estos pilares, en donde ellos sean los que empiezan a valer. Y si tu papá dijo no, es no. Claro, porque uno dice no, vas a negociar con el otro y el otro ya da el permiso. Y si tú quieres, como hijo, salirte con la tuya, vas a tener que hablar con tu padre que dijo no y entonces tratar de negociarlo. Está correcto. Y darnos cuenta que permitirles esas cosas, ¿tú crees que es un acto de amor? Realmente es daño que les estamos haciendo a los hijos. No es amor, es flojera de nuestra parte de poner límites, y nos pasa y se vale y es entendible, pero que no sea una conducta constante, ¿no? Por favor. Porque yo entiendo que llegamos cansados del trabajo de más y entonces ya lo último que quieres es pelear con él o lo último que quieres es que te diga que no te quiere. Fíjate que lo que estás diciendo es que lo último que quieres es educarlos. Pues sí. O sea, por favor, eduquen a sus hijos. Si no los educan ustedes, que son los padres, ¿quién los va a educar? Y luego dicen, ¿por qué salió tan mal educado? Pues sepa Dios quién lo educó, o sea, porque ustedes no están cumpliendo, no estamos, me incluyo, no estamos cumpliendo nuestro deber. Nuestro deber es educarlo y enseñarles cómo es el mundo. Nuestro deber es ponerle límites, nuestro deber es que en ocasiones no van a estar contentos con todo lo que dices, porque es la educación. Y que aparte empecemos a verlos. Por ejemplo, hay una tendencia muy famosa en Estados Unidos, que son las pequeñas reinas. O sea, en donde son los concursos de Miss Sunshine. Ah, sí, de las chiquitas que las maquillan y concursan, sí. Y entonces lo que estamos creando, por ejemplo, ahí es la hipersexualización de la infancia. Ay, sí, terrible. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo como mamá, entonces me siento muy bien de que mi hija sea reina porque yo no pude ser reina, entonces mi hija va a ser reina y empezamos a disfrazar, porque esa es la palabra, a nuestras hijas de adultos chiquitos. Ay, sí. O decimos, miren qué hermosos, somos iguales, y vestimos a nuestra hija con tacones, nuestra hija que no sabe caminar con tacones y que no es la edad para caminar con tacones, y decir, miren qué bonito, nos vemos igualitas. Sí, bueno, tú estás como adulta despertando una sexualidad en otros. Estoy de acuerdo. Se me hace terrible, y no solo sexualidad, vanidad, valores en lugares equivocados. Pero te lo pongo así de corto, o sea, nada más voy a hablar de sexualidad. Estas chiquitas están despertando una sexualidad a adultos. Ay, sí. Que las niñas no saben cómo trabajar esto. O sea, cuando tú llega un pretendiente contigo y sabes o sientes, porque uno lo siente, que quiere algo contigo, o sea, algo sexual contigo, tú como adulto dices si quiero o no quiero. Pero ¿a poco la niña al vestirse así despierta? ¿A poco un hombre adulto ve a la niña y...? Sí. Ojo con eso. Híjole. Ojo con las revistas ahora de moda que a las niñitas las ponen como modelos de 20 años, ¿no? Hombre, desde los 16. Desde los 16 ya están... No, ya hay más pequeñas. Sí, claro. Sí, pero entonces están haciendo que despierten una energía que ellas no saben manipular. Claro. Y que para otros hombres, pues si tú me estás despertando esto,
por algo, casi porque lo quieres, ¿no? Exactamente. Lo cual no tiene nada que ver, pero así lo perciben. Y así lo perciben, y entonces nos damos cuenta de los peligros. Nos vamos a un corte, regresamos en unos segunditos. Estamos en Confianza con Jenny Nassif, aquí en MBC Radio 102.5. Las mejores cosas de la vida no son cosas. Regresamos. Ya regresamos aquí en Confianza con Jenny Nassif. Estamos hablando de los errores que cometemos los papás con nuestros hijos. Estamos con Diana Rodríguez. Y a ver, Diana, entonces, errores, vamos a retomarlos y dime cuáles se me van a pasar. Entonces, el último que vimos era el error de sexualizar demasiado temprana a nuestras hijas, desde cómo se arreglan, cómo se maquillan, cómo se visten, en vez de que tengan una infancia natural y real. Los errores de no dejar que se aburran, porque ay, pobre, ¿cómo se va a aburrir? Y entonces le tenemos miedo a que se aburran y que se enojen y hagan berrinche. Ese es otro error. El otro error que estábamos comentando es tenerles miedo, ¿no? Que no se vayan a enojar, entonces ya les tenemos miedo y les damos todo lo que piden con tal de que no hagan berrinche, no se enojen. ¿Qué otros? Los errores de no predicar con el ejemplo, pedir una cosa y hacer otra. ¿Qué otros errores? No educarlos. El error número 1 que encabeza todos estos errores, dejar que en la escuela se eduquen, o en los medios, o casi en los tutoriales, ¿no? Ya los hijos están viendo el tutorial de cómo ser educado por papás ausentes casi. Sí. Ese sería muy buen video, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sería un buen tutorial, sería viral. Ajá. Y ¿y qué otro error habíamos mencionado? Los límites, creo. Ay, ese es importantísimo, no poner límites. No poner límites, llegar cansados o llegar con tantas ganas de aprobación de tus hijos que les das todo lo que te piden. O les das lo que no te piden. ¡Esa es otra! O sea, les das de más, o sea, no te lo están pidiendo. Mira, a mí me pasa con mi chiquita, que yo siempre he dicho que su mamá es Madre Teresa y su papá es Gandhi. Porque mi hija, con un par de tenis, y yo a fuerza le digo, mi amor, necesitas tener 2. ¿Por qué, mamá? Pues se te moja uno, pues se seca, mamá. Pues sí, pero es importante que tengas 2. O sea, estoy muy mal. Yo caigo en esa, Dianita, de veras. Creo que debería de premiar a esta hija que de veras tienes... de las personas con menos necesidades que he conocido en mi vida, súper austera, súper sencilla, súper preocupada por no tener de más. Pero fíjate que tú dices, yo caigo en ese error, y no es cierto, porque escuchas a tu hija y entonces dices, sí, tiene la razón. Pues sí. O sea, sí tiene la razón. Pero me cuesta, Así de segura no quieres el otro par. Ay, no. Pero otro de los errores que estamos haciendo ahorita... perdón, y uno que se me olvidó mencionar, que es muy importante y me encantó que dijiste, es que no los vemos. No los vemos. No los vemos, ahorita lo mencionaste, pero sí, ¿qué significa? Porque suena tan obvio, ¿cómo que no los vemos? Pues ahí están. Realmente ser visto es realmente ser escuchado, realmente poner atención, realmente saber qué necesidades tienen y para conocer su esencia, ¿no? Para saber quién es el hijo que tengo. Así es. O sea, quién es, qué piensa, cómo piensa, qué crea, cuáles son sus ilusiones, sus fantasías, o sea, sí. Para conocer a un ser humano, prestarle la misma atención que tú le prestarías a una persona desconocida con la cual vas a tomar un café, o sea, mínima. Pero es correcto. Actualmente, se ha dicho que las madres, porque eso se hace, o sea, ser madre es lo mejor del mundo, así te lo venden. El 10 de mayo mereces todo, absolutamente todo. Y entonces dicen, no hay mejor trabajo que ser madre. Y entonces como que le van aumentando una cantidad enorme al maternaje, y entonces tú tienes que darle leche maternal, lo cual yo estoy de acuerdo, o sea, sí. Ayuda muchísimo hasta que el niño quiera. No importa que a ti te duela y estés pataleando en el suelo del dolor, porque no importa, ser madres implica un sacrificio, ¿no? Entonces cada vez le van aumentando más cosas al ser madre, que las mamás le dan la vuelta a ser madres. Sí. Y prefieren algo más sencillo, como trabajar en plantas de plutonio. Es mucho más sencillo eso que ahora la labor de maternaje, ¿no? Y entonces tus hijos no van a sufrir, porque ser madre es que los hijos no sufran, ¿no es cierto? También tienen que sufrir. Claro. Y estamos creando entonces ahora una generación
de gente perezosa. Sí. Muy Fíjate perezosa. que a mí yo estoy completamente, personalmente, en contra de los chupones, por ejemplo, ¿no? Porque cada vez que un bebé llora, ¡pum!, con el chupón. Y se enoja y ¡pum!, con el chupón. Y me parece un mensaje tan terrible como... ¿Qué pasa? Cuando el niño es grande, tiene tristeza, ¿y qué hace? La comida, algo se mete a la boca. Bebida. O algo va a ser, exacto. ¿Para qué? Para confortar ese llanto que se supone que no debes de tener. En vez de, pues si quiere llorar, digo, si es por berrinche, deja que haga el berrinche sin premiárselo ni condonárselo. Pero si es un llanto de necesidad, una cosa es un apapacho te entiendo que estás triste y te apapacho, pero no te callo. No sé, a mí eso me parece... Melanie Klein, psicoanalista que trabajó muchísimo con niños, muchísimo. Ella decía, lo que necesitamos son madres y padres constantes. ¿A qué me refiero con madres y padres constantes? O sea, a lo mejor mi madre es una tirana, sí, pero constantemente es una tirana. Sí. Y entonces yo ya conozco... Ya sé qué esperar y sé por dónde viene la cosa. Exactamente, o mi madre es, no sé, X, ¿no? Sí. El problema es lo que estamos haciendo ahorita, que de repente es una tirana, pero de repente es una permisiva. Híjole. Y yo no sé si esta vez que llegue me va a recibir con cachetada o me va a recibir con regalo. Y entonces el mundo se vuelve caótico. Claro. Y prefiero mejor retraerme del mundo, porque pues no sé cómo exactamente, y me meto a una red social en donde más o menos sé que puedo controlar la situación. En realidad es ficticio, pero si alguien me interrumpe, si lo perciben. Exactamente, y entonces si alguien me dice algo feo, pues nada más lo bloqueo, lo quito. Y de esa forma ya tengo un mundo más estable. Melanie Klein decía, sean estables. O sea, necesitamos, Winnicott decía, una madre lo suficientemente buena para que me permita explorar y esté a la lejanía, pero lo suficientemente cerca para si me caigo me ponga la mano en la cabeza y no me lastime de más. Pero sí voy a necesitar sentir ese dolor, porque ese dolor me va a llevar a aprender. Correcto. Entonces necesitamos de las dos, debe haber un balance. Es tan difícil, porque tienes que estar más presente. Es que no es tan difícil, nos han vendido la idea de que es muy difícil. Nos han vendido la idea de que vales mucho más si eres gerente de, o si trabajas en, o sea, en realidad es nada más estar presente, ver al otro. O sea, de verdad. Lo que se hace, no es tanto que sea tan difícil como que sí consume más tiempo. Sí. Tienes que ver a tu hijo es mucho más difícil que nada más dar órdenes. Pero fíjate que, y se los digo a los que están escuchando ahorita, ve a tu hijo que ahorita te consume más tiempo, te va a evitar mucho tiempo que vas a desgastar después. Esa es la parte clave, es lo que yo siempre he dicho cuando viene educación de hijos, lo que ahorita tu ahorro del chupón, porque ahorita pues sí, es más fácil meterle al chupón a escucharlo llorar, es más rápido y más cómodo, pero la implicación a futuro, cuando tenga problemas de sobrepeso porque cada vez que se estresa come, o tenga problemas de alcohol porque cada vez que se siente triste se pone a tomar. Bueno, tu ahorro de tiempo de pequeño se va a cobrar por 200. Exactamente. Y entonces ahorita, tu inversión de ahorita va a valer la pena. Es que ¿cómo le voy a poner a doblar ropa si tiene 3 años? No, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, mejor quédate ahí, yo te doblo todo. Sí, bueno, ahorita me ahorro tiempo porque yo lo hago rápido. Porque no le tengo que enseñar, no tengo que repetirlo si lo dobló mal. Pero ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que no hay reglas, que no hay... O sea, no le estoy diciendo que tiene que aprender a doblar, le estoy diciendo que no hay reglas, que no hay disciplina, que el mundo que no tienes que apoyar, que no tienes que ayudar. Que no trabajes en equipo. ¿Escuchan eso? O sea, el no ponerlo a colaborar en las labores domésticas, le estás diciendo que no hay que trabajar en equipo. Y que eres merecedor, o sea, que mereces el apapacho y el cuidado y demás sin hacer nada. Exactamente. Sin colaborar, sin dar de regreso, ¿no? Exactamente. Eso es uno de los errores que ahorita estamos haciendo, en donde hay mamás que inclusive, para que no se ensucien sus hijos, entonces los cargan, ¿no? No importa que ya tengan la misma estatura que la mamá, y los cargan para llevarlos para que no se ensucien el charco. No, bueno, te ensucias y vas y te lavas. O sea, ¿cuántos errores hacemos los papás? Lo importante es rectificarlos, estar conscientes y cambiarlos.
y cambiarlos. Y aquí es, por favor, si yo siento que me está rebasando la situación, yo como padre, pues a lo mejor ir y buscar a alguien que me ayude o me asesore para poder ver una visión diferente, ¿no? Así es. A ver, Diana, danos otra vez todos tus medios, por favor. Claro que sí. Me encuentro en Facebook como Diana Rodríguez Psicoanalista. En mi sitio web, que es dianarodriguez.mx, www.dianarodriguez.mx, y en Twitter es Anaid Roba, Anaid con D de dedo, ¿eh? Anaid de R-O-B-A, o sea, es Anaid Droba. Ajá, con Anaid V. Droba. Exactamente. Con B chica, correcto. Con B chica. Y ahí pongo varios artículos. En la página, por ejemplo, tengo un artículo de se solicita mujer para el puesto de mamá, en donde les estoy explicando cuál es la función de la madre. O sea, no es tan complicada, o sea, no es tener que hacer tantas cosas, es escuchar al otro, ver al otro, entender al otro y es relacionarse con otro, ¿no? O sea, y que en base a eso, pues yo doy, tú das y es una forma de empezar a ver al mundo, sí, no es toma todo ni da todo. Exactamente, exactamente. Pues muchas gracias por tu visita, Diana. Espero que este material les sirva. A mí me sirvió mucho y nos caen muchos 20, ¿no? Que hay que trabajar y cambiar. Pues gracias por sintonizarnos aquí a En Confianza con Jenny Nasif, MBS Radio 102.5. Gracias a Ernesto Montoya en Controles, Almita Millán Coordinación y a mi superproductora Tere López. Nos vemos, ya saben, aquí los sábados a las 6 de la tarde en Confianza con Jenny Nasif. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 18 horas por MBS Radio 102.5 FM. Y sigamos haciendo de nuestra vida una mejor vida. En Confianza con Jenny Nasif.